Bien, perfecto. Bueno, vamos a arrancar entonces con esta primera clase de, de biología, el curso de biología y genética para final de diciembre 2024, verano 2025. Vamos a ver los temas que tienen que ver con la síntesis conceptual número uno y número 2 de la cátedra, que es replicación del ADN, reparación del ADN y técnicas de replicación in vitro, de amplificación in vitro, o sea, de PCR. ¿Sí? Para arrancar, ¿qué tiene que ser para el final? ¿Sí? No tiene que ser mucho contenido a detalle de este tema porque no fue tan evaluable en las otras fechas. Eh, en los parciales se evalúa más, acá no tanto, entonces medio por arriba vamos a hablar de las generalidades y lo que tendrían que saber para tener una noción por si llegan a preguntar sobre el tema, ¿no? Entonces, primero que nada, me gustaría que hablemos antes de la replicación, que hablemos de la estructura 3D, la estructura química del ADN. Es un poco baja esto, más del CBC, pero vamos a charlar un poquito de repaso químico del ADN, de la estructura molecular. El ADN no es un ácido nucleico, sí tiene esta forma 3D de una doble hélice, está compuesto por dos hebras, por dos cadenas, y los ladrillos de construcción del ADN, los monómeros, la unidad básica que lo conforma, son los nucleótidos que tienen tres partes. ¿Sí? Grupo fosfato, que es una molécula de fósforo y de oxígeno con carga eléctrica negativa, que es lo que le da la carga negativa al ADN, que sea un polianión. Tenemos la azúcar de 5 carbonos, una pentosa, así que se llama desoxirribosa, porque falta un grupo de hidroxilo en el carbono 3, ahora vamos a hablar de eso, y una base nitrogenada, una molécula rica en nitrógeno. Entonces tenemos fosfato, azúcar y base. La base puede ser guanina, citosina, timina o adenina, ¿no? Eh, la A y la G forman parte de una familia de letras, de nucleótidos, ¿sí? Que son las purinas, y la C y la T forman parte de otra familia de nucleótidos que se llaman pirimidinas y son más pequeñas. Siempre se une una base de una familia con una base de otra familia complementaria, es decir, una purina con una pirimidina, una purina con una pirimidina, la A con la T, la C con la G. Siempre se unen de esa forma, son bases complementarias, ¿sí? Por su estructura 3D encajan perfectamente como piezas de rompecabezas. Entonces, la unión entre dos cadenas de ADN 3D encaja de esa forma, son bases complementarias, ¿sí? Por su estructura 3D encajan perfectamente como piezas de rompecabezas. Entonces, la unión entre dos cadenas de ADN, o si fuera la unión de una ARN a un ADN, es entre las bases nitrogenadas. Las bases al unirse lo hacen por medio de puentes de hidrógeno, ¿sí? Dentro de la misma cadena, nunca se unen las bases entre sí. Se une el azúcar con el fosfato del siguiente nucleótido. ¿Ven? Azúcar, fosfato del siguiente nucleótido. Por medio del carbono 3 del azúcar. Tengo carbono 1, 2, 3, 4 y este que se ve acá 5. Vean que en química la- eh, las cadenas carbonadas se numeran como carbono 1', 2, 3, 4 y carbono 5'. Como este es el primer nucleótido, sí, este de acá, y el carbono 5 se une al fosfato del propio nucleótido, este se llama, este extremo, esta punta, este primer nucleótido de la cadena, extremo 5'. Y como el último nucleótido de la cadena, el carbono 3' mira para acá, eh, que es el que se puede unir a nuevos nucleótidos, este es el extremo 3'. De ahí viene el nombre de los extremos del ADN, los extremos 5 y 3'. Vean que no solo las hebras son complementarias, y no les dije, la unión en la misma cadena es por azúcar y fosfato, y esa unión se llama enlace fosfodiéster. Eh, Vean que la cadena, la hebra complementaria, está al revés, está como de cabeza, ¿no? Ven que tengo fosfato, azúcar, base, está como de cabeza. Tiene el extremo 5' acá y el extremo 3' está en este lado. Entonces, aparte de ser una hebra complementaria, es una hebra antiparalela. Su sentido, su dirección es opuesta. Bien, ¿qué pasa para la replicación del ADN? ¿Qué es fundamental? Bueno, la enzima que se encarga de copiar el ADN, que es la ADN polimerasa, tiene como requisito que haya en un nucleótido libre, en el extremo 3' una molécula OH, un grupo hidroxilo, un grupo alcohol, acá. Si hay un grupo hidroxilo en el extremo 3', puede engancharse y pegar nuevos nucleótidos, o sea, catalizar nuevas uniones entre nucleótidos. Va a pegar un fosfato de un nucleótido nuevo al azúcar de este último nucleótido. Entonces, requiere la polimerasa de ADN que haya una cadena previa fabricada para poder enganchar nuevos nucleótidos al extremo 3'. A eso se le dice que no puede fabricar de nuevo, no puede sintetizar de nuevo, de cero, de la nada. Requiere que alguien haya empezado el trabajo antes de copiar y después se acopla a ese trabajo empezado. No puede empezar a unir nucleótidos de la nada. ¿Sí?
Bueno, eso con generalidades de la estructura química del ADN. Los nucleótidos, que van a ser sustratos, ingredientes de esta reacción química de duplicación del ADN, son nucleótidos que vienen con 3 fosfatos, nucleótidos trifosfatados, que los llamamos, la abreviatura es DNTPs, o sea, desoxirribonucleótidos trifosfato. Por ejemplo, como son nucleótidos de ADN, son desoxi. Entonces tengo desoxi-ATP, desoxi-GTP, desoxi-CTP, es decir, nucleótidos que tienen base, azúcar y 3 fosfato, trifosfato, de ahí viene el nombre. Vieron la famosa molécula de energía ATP, es un nucleótido de adenina, azúcar y 3 fosfatos. ¿Qué pasa en la unión entre fosfatos? Que se almacena alta energía química. Lo que va a pasar cuando vienen estos nucleótidos con 3 fosfatos es que se puede, por la ruptura de los fosfatos, al romper fosfatos de esta molécula, se va a liberar energía química que la polimerasa aprovecha para este nucleótido nuevo pegarlo a la cadena que está fabricando, a la cadena que están haciendo. O sea que la energía para poder polimerizar el ADN, para poder pegar nucleótidos, viene de los propios nucleótidos trifosfatados. Al romper los enlaces entre fosfatos, esa energía química se aprovecha para hacer estas uniones entre la misma hebra. La polimerasa de ADN va leyendo el molde, siempre el sentido de lectura es de 3 a 5' y va sintetizando, escribiendo la hebra hija de 5 a 3'. Pero en que la hebra tiene los extremos al revés, es antiparalela. Entonces lee el molde de 3 a 5 y fabrica de 5 a 3. ¿Qué es lo que hace? Va catalizando uniones entre nucleótidos, ¿sí? Pegando nucleótidos correctamente que se aparen, que sean complementarios al molde. Si hay una G en el molde, ponemos una citosina en la hebra hija. Si hay una T, ponemos una A, y así. No es que la polimerasa sabe qué nucleótido poner, sino que al introducir un nuevo nucleótido, si no son complementarios, A, T, C, G, si quiere pegar una A con una G, que no son complementarios, por su forma tridimensional lo van a encastrar, como dos piezas de rompecabezas que lo encastran, entonces van a eliminar ese nucleótido, van a poner uno correcto, o van a poner uno que sí enganche, que sí pueda hacer uniones entre las hebras, puentes de hidrógeno. Bien, bueno, ¿de dónde empieza la duplicación del ADN? Va a empezar desde secuencias especiales, secuencias particulares de ADN, que son como banderitas de inicio que dicen, che, desde acá empieza la carrera, desde acá tienen que empezar a copiar el ADN. Esas banderitas que dicen desde dónde hay que copiar el ADN, que son secuencias de ADN, se llaman orígenes de replicación. Estas secuencias ayudan a participar del inicio de la replicación del ADN, a mantener la estructura del ADN. Entonces, en nuestro genoma, en nuestro ADN, tenemos muchos orígenes de replicación, muchas secuencias y muchos puntos de donde va a iniciar la duplicación del ADN. Y cuando empieza la duplicación, lo que va a pasar es que se va a unir un complejo multiproteico a ese origen de replicación, esa secuencia, que se llama complejo de reconocimiento del origen, o complejo ORC. Ese complejo se une a esas secuencias ORI, esas secuencias de origen, ¿no? Y va a reclutar a las helicasas, que son esas enzimas con forma de anillo, ¿no? Que lo que hacen es ir rotando para ir desenrollando el ADN, desenrollando la doble hélice, desnaturalizando el ADN, ¿sí? Entonces, a medida que... tenía un GIF que no lo encuentro. A medida que va rotando la helicasa, va rompiendo las uniones entre las dos hebras de ADN, los puentes de hidrógeno. Se va desenrollando, desnaturalizando. Entonces acá vemos cómo esta es una microfotografía real. Ven, todos estos son los puntos de origen de replicación. Acá está desenrollando el ADN en varios puntos al mismo tiempo, con lo cual la replicación empieza desde varios puntos a la vez para que sea más rápida, más eficiente. El genoma es tan grande que es necesario que la duplicación empiece desde varios puntos a la vez, ¿sí? Esa es la idea. Bien. Entonces, acá tengo las secuencias ORI, acá se está desarrollando el ADN, esto es lo que llamamos horquilla o burbuja de replicación, ¿sí? Y se va a ir desarrollando y abriendo el ADN hacia los dos lados, o sea, se va a seguir desarrollando hacia la derecha y acá se va a seguir desarrollando hacia la izquierda, hacia ambos puntos se va desarrollando, ¿no? Hasta llegar a los extremos de un cromosoma que son los telómeros. Bien, ¿qué pasa cuando se desarrolla el ADN? Se desnaturaliza, primer paso. Va a fabricarse una cadenita antes de empezar la duplicación, entre comillas, por la polimerasa de ADN, va a fabricarse una cadenita que se llama primer o cebador y es una cadena de ARN. Es una pequeña cadena, un oligonucleótido de ARN. ¿Sí? ¿Por qué ARN? Porque las ARN polimerasas
sí pueden sintetizar de nuevo, sí pueden fabricar de cero, de la nada. Entonces pegan un par de nucleótidos de ARN, ¿sí? Complementarios al molde, yéndolo de 3 a 5 se fabrica de 5 a 3, esta cadena de ARN, y ahora entonces esta cadena está aportando el extremo 3', ¿sí? El grupo OH del extremo 3', que es un requisito de la ADN polimerasa para poder duplicar. Tiene que estar ese extremo 3' libre con una molécula OH y ahí empieza a pegar nuevos nucleótidos de ADN. Entonces ahí empieza la síntesis de ADN. Yendo el molde de 3 a 5 va sintetizando ADN de 5 a 3. A medida que se sigue abriendo esta horquilla de replicación por la helicasa, se sigue desenrollando, la polimerasa de ADN tiene nuevo espacio para ir copiando y alargando la hebra hija. Entonces a partir de una hebra molde fabricamos una hebra hija. Pero tiene que haber un primer previo, un primer de ARN. ¿Sí? Después esa cadena de ARN se elimina, ¿sí? Se rellena con ADN y se sella el espacio por una ligasa. Bien, la enzima que fabrica el primer de ARN se llama primasa, es una ARN polimerasa, ¿sí? Forma parte de un complejo proteico, no importa, de otra ADN polimerasa en realidad, no importa. Bueno, cuestión que yo les contaba que esta horquilla se va a seguir desenrollando, el ADN hacia la izquierda, por ejemplo, entonces va a haber una hebra hija que se va a ir fabricando en el mismo sentido en el cual se va abriendo la horquilla. Es decir, esto se sigue abriendo hacia la izquierda, hay una cadena de ADN que se va fabricando hacia la izquierda también. O sea, esa cadena que se va sintetizando en el sentido en el cual se abre, se desarrolla el ADN, es la cadena líder, cadena adelantada o cadena continua. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que el otro molde, acá tengo una hebra molde rosita, acá tengo la otra hebra molde? No se separaron. Cada una va a ser molde para una nueva hebra hija. O sea, a partir de una única molécula de ADN, una doble hélice, se fabrican dos moléculas de ADN. Esta y esta. Dos dobles hélices, dos copias idénticas de moléculas de ADN, que son las cromátides hermanas. Bueno, ¿se acuerdan que las cadenas de ADN tienen extremos opuestos? O sea, son antiparalelas. Si yo acá tengo el extremo 3 y acá el extremo 5 de la hebra molde, esta tiene el extremo 3 acá y el 5 acá. Con lo cual yo puedo leer este molde hacia la derecha, este molde. Y tengo que copiar, fabricar ADN hacia la derecha, si leo el molde de acá abajo. Con lo cual, esta hebra hija de acá, que toma a esta cadena como molde, va a ir fabricándose hacia la derecha, hacia el lado contrario en el cual se va abriendo el ADN. Con lo cual, esto se va abriendo hacia la izquierda y se copia el ADN hacia la derecha. ¿Qué pasa? Tengo un espacio vacío nuevo que rellenar. Entonces, de vuelta, se pone un primer, se rellena. Se pone un primer, se rellena. ¿Sí? Se va fabricando a pequeños trozos. Y eso se veía acá. Por ejemplo, acá, ¿ven? Tengo los extremos escritos. Extremo 3, extremo 5 en este molde. Extremo 3, extremo 5 en este molde. Si yo tomo este molde de acá, escribo una hebra hija de 5 a 3 y en este caso en el mismo sentido en el cual se va abriendo el ADN, o sea que esta es la hebra continua. Como los extremos de este molde están opuestos, y entonces la hebra hija se va a tener que copiar hacia el otro lado, hacia la izquierda, se va fabricando, sintetizando, polimerizando, hacia el lado contrario en el cual se va abriendo la horquilla. Esto se va a seguir abriendo hacia la derecha, y esta cadena se escribe hacia la izquierda, porque siempre se puede sintetizar de 5 a 3 solamente. ¿Por qué? Porque la polimerasa de ADN, como requisito, usa extremos 3' para agregar nuevos nucleótidos. Entonces, si esto se sigue abriendo hacia la derecha, tengo espacios nuevos vacíos en blanco que rellenar con pequeños trozos de ADN. O sea, primer de ARN y ADN. Primer de ARN y ADN. ¿Sí? Acá lo mismo. Esto estaba hasta acá la hebra, ¿no? Primer, ADN. Se sigue abriendo. Primer, ADN. Esos pequeños fragmentos se llaman fragmentos de Okazaki y es la cadena discontinua, cadena rezagada, cadena retrasada. Se va sintetizando en el sentido contrario en el cual se va abriendo la horquilla. ¿Sí? Bien. Acá está la animación de la helicasa rotando y desnaturalizando el ADN. Acá tengo las dos hebras que están sintetizando. Entonces yo parto de una única doble hélice, una única molécula de ADN, que es un cromosoma, o sea, sería una sola patita de un cromosoma que se llama cromátide. Luego de la duplicación del ADN, a partir de una doble hélice, se fabrican dos dobles hélices idénticas, dos moléculas de ADN idénticas, que son las cromátides hermanas, estas dos patitas del cromosoma. Es un cromosoma duplicado ahora. ¿Sí? En realidad, no tenemos cromosomas hasta llegar a la división celular, donde el ADN se compacta para formar cromosomas. Pero bueno, tengo ADN sin duplicar y ADN duplicado, con dos copias idénticas. Bien, bueno.
Entonces ya hablamos del inicio de la replicación, la elongación, ¿sí? Y más nada. Después veremos cuando vemos ciclo celular por qué la duplicación está restringida a que se haga una sola vez en cada ciclo celular. Bien, hay un montón de enzimas más, hay enzimas que mantienen estas hebras simples que están separadas. Esto es una doble hélice, las dos hebras se separan y hay que mantenerlas separadas para que se pueda copiar el ADN. Bueno, hay proteínas que se unen, se llaman SSBPs, proteínas de unión a cadena simple, las mantienen separadas durante la duplicación. Después, por delante de la helicasa pueden formarse torsiones, nudos, digamos, enrollamientos del ADN por la acción de la helicasa. ¿Vieron? Cuando yo estoy desarrollando los cordones de un calzado, adelante se hace un nudo más fuerte. Bueno, cuando la helicasa va rotando, desarrollando el ADN, pueden formarse nudos, enrollamientos por delante, que son liberados por una enzima que es la topoisomerasa, que desenrolla el ADN, o libera las tensiones, los enrollamientos que genera la helicasa. Esa es la función. ¿Sí? Y después les conté que cuando se elimina un primer de ARN, porque no puede estar mezclado ADN y ARN, se elimina el primer, ese espacio entre dos cadenitas de ADN de la cadena discontinua rezagada se va a sellar por una enzima que se llama ligasa. Y todos estos pasos, lo que hace la ligasa para desarrollar el ADN, la topoisomerasa para aliviar tensiones, o la ligasa para sellar cadenas de simple hebra, todo esto es con gasto de energía, con gasto de ATP. ¿Sí? Son todas cosas que requieren mucho gasto energético. ¿Sí? Eso es fundamental. Y algo importante es que con cada duplicación del ADN, los extremos de las moléculas de ADN, los telómeros, se van a cortar con cada duplicación, con cada ciclo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo, yo acá tengo un molde de 3 a 5, puedo escribir de 5 a 3, yo empiezo acá con cosas que requieren mucho gasto energético. ¿Sí? Eso es fundamental. Y algo importante es que con cada duplicación del ADN, los extremos de las moléculas de ADN, los telómeros, se van a cortar con cada duplicación, con cada ciclo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo, yo acá tengo un molde de 3 a 5, puedo escribir de 5 a 3, yo empiezo acá con un primer de ARN porque se puede fabricar de nuevo. Y a partir de ese extremo 3 se rellena con ADN. Entonces sigue la duplicación con ADN. Si yo ese primer tengo que eliminarlo, ya no tengo ahora un espacio vacío, ya no tengo lugar donde hacer un primer que aporte ese extremo 3 donde la polimerasa de ADN llene con ADN. ¿No? La polimerasa de ADN no puede fabricar de nuevo, con lo cual, si no hay nada donde engancharse, no va a poder rellenar esto que está faltando acá. Y esto que está faltando acá es porque era de un primer de ARN que se eliminó. Con lo cual, los extremos de los cromosomas del ADN siempre van a ser cortitos después de cada duplicación. ¿Sí? Y tengo una animación para mostrarles con respecto a eso. Acá tengo las dos hebras de ADN. Se van a desnaturalizar, a separar. ¿Sí? Se va a poner un primer de ARN, leyendo el molde de 3 a 5, se va copiando el ADN de 5 a 3, ¿no? El primer aporta el extremo 3' para que la polimerasa de ADN pueda ir agregando nucleótidos a ese extremo 3, o sea que va escribiendo de 5 a 3. Primer de ARN, cadena de ADN. ¿Sí? Acá abajo va a pasar exactamente lo mismo. Bien. Entonces, cuando se eliminen estos primers de ARN por nucleasas, enzimas que van a degradar este ARN, este extremo va a quedar cortito. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que con cada duplicación, cada vez que se duplique este ADN que ahora está corto, cuando se duplique este, se va a cortar más. Cuando se duplique de vuelta, se va a cortar más. Y así, con cada duplicación de ADN en cada ciclo celular, los extremos de las moléculas de ADN de los cromosomas son cada vez más y más y más cortos. ¿Sí? Ese es el problema. Bien, acá lo ven, ¿sí? Este se va a copiar, se acorta. Se copia este, se acorta. Y así con cada ciclo celular en cada generación de células. ¿Sí? ¿Por qué se acorta? Por la eliminación de los primers de ARN y porque las polimerasas no pueden sintetizar de nuevo, no se puede rellenar esto. ¿Sí? Eso es lo que explica el envejecimiento nuestro, ¿no? El acortamiento telomérico explica el envejecimiento. ¿Por qué? Porque una célula tiene un número limitado, finito de veces para dividirse y para duplicar su ADN. Los extremos del ADN, los telómeros, están hechos de ADN no codificante, no son genes. O sea, no tienen información valiosa, básicamente, para hacer proteínas. Entonces, pueden romperse ese ADN, ese material genético se elimina y no hay ningún efecto en la célula, no falla la célula por eso. Pero si se acorta mucho, va a llegar un largo crítico de los telómeros, se va a cortar tanto que cuando no tengamos más telómeros pueden empezar a cortarse secuencias codificantes, genes que sí son importantes y puede hacer que la célula falle.
si se rompen los genes. Con lo cual las células sensan el largo de los telómeros y deciden, entre comillas, dejar de dividirse, dejar de duplicar su ADN para no dañar el material genético importante. O sea que la célula, cuando se duplicó muchas veces, cuando una célula sufrió muchas duplicaciones, ya no sé, la tataranieta, que tiene los telómeros muy cortos, deja de dividirse, sale del ciclo celular, queda en ese estado de quiescencia, de G0, por el acortamiento de los telómeros. A eso se lo llama senescencia replicativa. Es una célula envejecida, que ya no puede volver a dividirse, no puede volver a entrar al ciclo celular. Eso es irreversible, porque está vieja la célula. Y cuando esa célula muera, no va a ser reemplazada por nuevas células hijas, y eso explica por qué envejecen los tejidos, los órganos, y envejecemos nosotros, ¿sí? Hay una enzima que se expresa y que permite alargar los telómeros y evitar el envejecimiento celular, que es la telomerasa, ¿sí? La telomerasa, a ver si tengo acá la animación para mostrarles. Creo que sí. Acá. Acá tengo un telómero acortado. La telomerasa es una enzima que tiene un molde de ARN unido a ella. O sea, es una enzima con una cadenita de ARN que se llama esta enzima que tiene actividad de transcriptasa reversa o retotranscriptasa. ¿Qué es lo que hace? Cuando esta enzima viene con su molde de ARN, lo que puede hacer es justamente una transcripción inversa, o sea, pasar este ARN a ADN, o a partir de este molde de ARN, fabricar una cadena de ADN, al revés de transcripción, ¿sí? Entonces, eso va a permitir, ahora, alargar este molde de ADN, este extremo, este telómero, lo va a alargar con ADN, ahí lo ven, lo está alargando, y esto va a permitir ahora que se pueda poner un primer de ARN, rellenar con ADN. Obviamente este primer se va a eliminar, pero va a quedar más largo de lo que era antes. Es decir, lo que estoy haciendo es alargando la hebra molde para poder rellenar con ADN y que se acorte, pero no tanto como estaba antes. O sea que esto permite alargar los telómeros y evitar el envejecimiento de la célula, aunque pueda duplicarse más veces. Esta enzima se expresa en las células madre nuestras, al adulto, y en las células embrionarias. ¿Sí? El embrión, como a partir de una sola célula del cigoto tiene que originarse un organismo completo, tiene que vivirse un montonazo de veces, no puede cortar los telómeros. Entonces, esta es enzima que alarga los telómeros y permite que las células se dividan muchas veces. Ya después de adulto, esa enzima se deja de expresar, nosotros no expresamos telomerasa, por eso las células nuestras tienen un número limitado de veces para dividirse, y luego de eso quedan por fuera del ciclo celular, mueren, no se renuevan y envejecemos. ¿Sí? Bien, eso explica el envejecimiento nuestro. Bien, esto es lo que les contaba recién. Bueno, hay un montón de polimerasas de ADN, no tiene que, esto es detalle molecular, para la cursada quizás se os puede explicar, para el final no. Por las dudas a saber, hay dos polimerasas de ADN, la polimerasa epsilon y la delta, que duplican la cadena continua y discontinua respectivamente. Pero lo importante de estas dos cadenas es que tienen actividad de exonucleasa. Es decir, las polimerasas de ADN no son enzimas únicas, son un complejo multienzimático, multiproteico, son con muchas proteínas juntitas. Bueno, estas dos polimerasas, que son las que se encargan de copiar el ADN en la hebra hija en la hebra continua y discontinua, tienen una actividad de autocorrección, que se llama de lectura de prueba. Es decir, una parte de la proteína se encarga de copiar ADN y otra parte de este complejo puede eliminar nucleótidos mal apareados, o sea, eliminar nucleótidos que no son complementarios al molde, nucleótidos incorrectos que se incorporaron. Por ejemplo, yo leo un molde con una adenina y se pone una G, que no es complementaria. Entonces la polimerasa detecta que no puede unirse al molde ese nucleótido, así que con su actividad de exonucleasa, nucleasa es que va a romper la unión entre nucleótidos, va a cortar ese último nucleótido e incorporar uno correcto. O sea, a medida, al mismo tiempo que va replicando, que va polimerizando el ADN, puede ir autocorrigiéndose, corregir esos mal apareamientos, ¿no? Es un mecanismo de reparación que va a la par de la duplicación. La lectura de pruebas de la polimerasa. Son las propias polimerasas que se van autocorrigiendo. ¿Qué pasa cuando hay errores que escapan a esa reparación de la polimerasa o hay errores en otros momentos del ciclo celular u otro tipo de errores? Bueno, hay un montonazo de mecanismos de reparación del ADN que reparan daños en una sola hebra o en las dos hebras, ¿sí? Bueno, a saber más o menos qué tipo de daños reparan, en qué momento del ciclo actúa cada mecanismo, entender más o menos cómo funciona el mecanismo y
asociar, quiero que entiendan que todos los genes que codifican para proteínas que reparan el ADN, podemos englobarlos o clasificarlos como genes supresores de tumores también, porque si estas proteínas están permitiendo la reparación del ADN, están evitando la acumulación de daños y el desarrollo de tumores. Y si estos mecanismos de reparación fallan, si estos genes están mutados y no se producen proteínas de reparación, eso puede promover la acumulación de errores en el ADN y por lo tanto una proliferación, una división descontrolada de la célula y que se vuelva tumoral. ¿Sí? Bueno, hay un montón de agentes mutágenos, ¿sí? Sustancias que pueden dañar el ADN. Las mutaciones pueden producirse solo por daños en la replicación, o sea, por errores en la replicación del ADN, errores propios de la polimerasa que se confunde, o por agentes químicos o físicos, sustancias químicas tóxicas, radiaciones que pueden dañar el ADN. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya hablamos de lectura de pruebas, acá ven que si la polimerasa pone un nucleótido incorrecto, que no se aparea con el molde, por ejemplo acá la T y la G, puede detectarlo, porque no se hace una unión puente de hidrógeno, con su actividad exonucleasa elimina el nucleótido incorrecto y agrega un nuevo nucleótido correcto después. ¿Sí? Esto ocurre durante la fase S, durante la propia fase de duplicación del ADN, se van autocorrigiendo. ¿Qué pasa cuando hay un error que la polimerasa no detecta, un mal apareamiento que escapó a esa lectura de pruebas de la polimerasa, un error que no detectó? Bueno, hay un mecanismo que es el de reparación por mal apareamiento de bases, la abreviatura es REMA en español. Entonces, ¿qué pasa acá? Que hay una hebra, un nucleótido no complementario al molde, que no hace unión puente de hidrógeno, con lo cual el ADN está como medio acá deformado. Venga, hay como una pancita acá, porque como no se hacen uniones, está más separado este nucleótido. O sea que hay un cambio en la estructura 3D del ADN, que es detectada como extraña, como rara. Y este mecanismo se va a activar y se va a cortar un segmento largo de muchos nucleótidos, como para tener cierto margen de error de dónde está el problema. Se rellena con ADN por una polimerasa que corrige el error y pone nucleótidos correctamente, y los espacios se sellan. Los espacios del corte y la hebra nueva se sellan por una ligasa. Siempre van a ver que la reparación es lo mismo. Se va a cortar por una nucleasa, se va a rellenar por polimerasas y se va a sellar por ligasas. Eso se mantiene en casi todos los mecanismos de reparación. O sea que es un mecanismo que repara los errores que escaparon a la lectura de pruebas de la polimerasa. Es decir, chequea daños al final de la fase S, al final de la duplicación, si hay errores. Algunos autores pueden nombrar también que este mecanismo se activa al principio de G2, al principio de la siguiente etapa, la siguiente fase. ¿Sí? Bien, hagamos lo mismo, cómo se elimina un segmento largo de nucleótidos, cómo saber cuál es la hebra nueva y la hebra vieja, porque yo lo que podría hacer es sacar la G y poner la A, que es lo correcto, o sacar la T y poner una C, que también digo, che, es complementaria la C y la G, pero no va a hacer nada que ver a lo que era originalmente, voy a estar introduciendo una mutación, estoy cambiando la secuencia original de ADN. Entonces hay que reconocer bien cuál es la hebra hija y cuál es la hebra madre. Para eso se reconoce que la hebra que tiene un espacio hueco, un espacio vacío, es la hebra hija. ¿Por qué tiene un espacio vacío y la hebra madre no? Acá estaba el primer de ARN que se degradó. Y antes de que se rellene, se puede detectar, che, acá hay un espacio hueco. Esta es la hebra hija recién fabricada. Y esta es la que se corrige. Esta es la que se elimina y se rellena. Sí. Bien. Bueno, hay un par de... Esto no tienen que saber, pero los genes de estas proteínas, de este mecanismo de reparación, si mutan, al mutar podrían producirse algunos tipos de cánceres, por ejemplo cáncer de colon, cuando este mecanismo de reparación falla. Otro es la decisión de bases. La reparación por decisión de bases o REBA es un mecanismo que repara daños también en una única hebra, pero no son errores en la replicación del ADN, son errores en la estructura química de las bases. ¿Sí? En la estructura química. Por ejemplo, a veces puede pasar que acá la base de citosina, la base de C del ADN, cuando pierde un nucleótido, un grupo amino, no importa, pero pierde dije cualquiera, pierde una pequeña molécula, sale volando espontáneamente, bueno, se transforma esta base en uracilo, en la base del ARN. No debería pasar. Lo mismo acá esta citosina, pierde esta molécula, se transforma en timina. Es decir, son daños espontáneos en la estructura química de las bases. Ese daño se detecta porque ahora
se cambia la complementariedad con el molde, se detecta que está cambiada la estructura 3D del ADN, entonces se repara. Si se elimina solo el nucleótido incorrecto, dañado, cambiado químicamente, se elimina solo esa base, después se elimina el nucleótido, el azúcar y el fosfato, y se pone un nucleótido correcto. Se repara solo y se cambia solo una única base. Como estos daños espontáneos pueden ocurrir en cualquier momento del ciclo de la interfase, este mecanismo actúa en toda la interfase. ¿Sí? Escisión de nucleótidos. Es un mecanismo que repara daños que afectan a una sola hebra, pero que afectan a varias bases, a varios nucleótidos. Por ejemplo, la radiación ultravioleta, los rayos UV del Sol, ciertos rayos UV del Sol, son dañinos, lo sabemos, y lo que causan es que cuando hay dos timinas seguidas, en realidad dos pirimidinas, pero bueno, dos timinas en la misma hebra continuas, por ejemplo acá tengo la misma hebra, ven que tengo, no sé, A, T, C, G, bla, 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 T, T, tengo dos timinas seguidas, yuxtapuestas, lo que puede pasar es que se unan entre sí, cosa que no deberían. Saben que siempre en la misma hebra se une azúcar con fosfato del siguiente nucleótido. No se unen las bases entre sí en la misma hebra. Bueno, la radiación ultravioleta puede inducir que se unan las bases entre sí, de la misma hebra, cosa que no debería pasar. Eso va a deformar la estructura 3D del ADN. Como estas bases se unen entre sí y no con el molde, se va a cambiar la estructura tridimensional del ADN. Y esa deformación 3D es detectada por este mecanismo de reparación, va a cortarse un segmento grande de nucleótidos para tener cierto margen de error. Esto se lo cortan las nucleasas, se rellena por una polimerasa de ADN y se sella por ligasas. Siempre lo mismo. Pero se reparan daños que afectan a varias bases, por ejemplo, por rayos UV del Sol. ¿Sí? Bien. Acá tenemos una animación donde se muestra que se unen las bases entre sí por radiación ultravioleta. Acá vienen las proteínas de este mecanismo de reparación que eliminan un segmento grande, rellenan y sellan, ¿no? Entonces reparan daños que afectan a varias bases, ¿sí? Esto ocurre en toda la interfaz en cualquier momento y es un mecanismo que lo van a leer como acoplado a la transcripción. Esto mucho para el final no tiene mucha relevancia, pero lo que quiere decir es que las propias proteínas de la transcripción, cuando está por iniciar la transcripción, puede detectar, che, acá hay una mutación, hay que repararla rápido para que la transcripción ocurra correctamente y se activa este mecanismo de reparación, ¿sí? O más bien, las propias proteínas de transcripción, los factores de transcripción basales, tienen como unidas proteínas de este mecanismo de reparación. Eso es lo que quiere decir. Bueno, si este mecanismo de reparación falla, está defectuoso porque sus genes están mutados, puede darse cáncer de piel o algunas enfermedades genéticas donde hay sensibilidad a la luz extrema. Bien, vamos con la reparación doble hebra, ¿sí? Ya vamos terminando con esto, juro. Cuando hay un corte del ADN de doble cadena que afecta a las dos hebras, a las dos cadenas de ADN, hay un corte de doble hebra, tenemos dos opciones. Se activa un mecanismo que repara bien o un mecanismo que repara y tiende a cagarla, tiende a cometer errores. Bueno, empecemos por el segundo. Reparación por unión de extremos no homólogos. Cuando se corta el ADN de doble hebra, lo que puede pasar es que se pierdan nucleótidos, que salgan volando nucleótidos por ahí. O se metan en el medio nuevos nucleótidos que nada que ver. O sea, que haya deleciones o inserciones. Este mecanismo de reparación lo que hace cuando detecta este corte de doble hebra es sellar los extremos, que no estaban seguidos, porque capaz acá se perdieron nucleótidos que salieron volando. O sea que se sellan los extremos, que no eran secuencias continuas, pero bueno, se sellan igual, sin rellenar lo faltante. ¿Se entiende? Estoy sellando las puntas del ADN sin rellenar lo que falta. Estoy cometiendo deleciones. Estoy generando la pérdida de nucleótidos permanente. ¿Sí? Salen volando bases, no se rellena lo que falta, se sella las puntas y chau. Y queda un ADN más corto. Bueno, puede pasar esto con este mecanismo que repara sin molde, es propenso a errores. ¿Sí? Y es la causa de la mayoría de anomalías cromosómicas estructurales que ven en genética. ¿Sí? Bien, acá tengo un cromosoma con deleciones o puede intercambiarse pedazos con otro cromosoma, bueno, un montón de cosas. Y después tenemos un mecanismo que repara más eficientemente, más fidedignamente, que es el de reparación por recombinación homóloga. La recombinación homóloga es un mecanismo normal que ocurre y ocurre en otros contextos, por ejemplo en la meiosis, para generar intercambio entre dos cromosomas de un mismo par. Saben que los cromosomas están de a pares, somos organismos diploides, el cromosoma 1 paterno y el 1 materno, el par cromosómico 1,
son casi idénticos en las secuencias que tienen, son homólogos, tienen secuencias muy, muy, muy parecidas. Con lo cual, lo que pasa durante la producción de gametas es que se intercambian pedacitos para generar un ADN nuevo recombinado para el hijo, básicamente. Ese mecanismo se aprovecha y se utiliza como medio de reparación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ya ocurrió la duplicación del ADN, a partir de una molécula de ADN se fabricaron dos idénticas, las cromátides hermanas, las dos patitas de un cromosoma. Bueno, si tengo una molécula dañada de ADN, un corte doble hebra, se puede usar la otra patita recién duplicada, recién sintetizada, que es una copia exacta a esta, la otra patita del cromosoma, la cromátida hermana, se puede usar esta como molde para reemplazar lo dañado acá. Se rellena acá lo que falta usando este molde, ¿sí? Y se repara bien. O se puede usar, si no es la cromátida hermana, que es la otra patita del cromosoma, se puede usar el otro cromosoma del par, el otro cromosoma homólogo. Se me rompió el cromosoma 1 paterno, se usa el 1 materno como molde para rellenar esto dañado acá. Entonces, la reparación por recombinación homóloga como requisito tiene que ya haber ocurrido la duplicación del ADN y estar presente la cromátida hermana o estar cerca del cromosoma homólogo. Si eso no ocurre, actúa el otro. Con lo cual, el de recombinación homóloga puede actuar después de la duplicación del ADN, después de fase S, es decir, actúa en G2, cuando ya ocurrió la duplicación. Ven cómo se usa la otra hebra, la otra cromátida hermana como molde, ¿sí? La que no está dañada. Bueno, como hay que esperar a que ya se copie el ADN para tener esta hebra, esta cadena hermana igual, ocurre después de la duplicación del ADN, ocurre en G2 principalmente. El otro mecanismo puede ocurrir en cualquier momento del ciclo, de la interfase, ¿sí? Principalmente en G1 ocurre, pero puede ocurrir en cualquier momento. Como no hay una hebra molde para usar, repara y comete errores, como ven acá en la animación. Y también es un mecanismo que actúa frecuentemente por fuera del ciclo en G0, también este mecanismo es el que repara, pero repara medio, como verán. Bien, y cuando estos genes del mecanismo de reparación por recombinación homóloga están mutados, se produce un tipo de cáncer hereditario de mama. ¿Sí? Entonces, entienden que todos estos mecanismos de reparación del ADN, todos estos genes están mutados, se producen cánceres. O sea que son genes supresores de tumores. ¿Sí? Bien. Sigamos. Vamos a hablar un poquito de la replicación in vitro de la PCR. Bien. La PCR es una técnica de amplificación de ADN. Quiere decir que vamos a copiar el ADN. Si vamos a aprovechar o entender cómo es la duplicación in vivo dentro de la célula normal, fisiológica, endógena, cómo es esa duplicación, y vamos a hacerlo de forma artificial sintética. ¿Sí? Es una duplicación artificial. Vamos a amplificar a partir de una poquita cantidad de ADN, generar millones de copias. Bien, eso es lo que hace la PCR, que se llama reacción en cadena de la polimerasa, es la sigla. Entonces, el fundamento de la técnica es entender cómo funciona la duplicación endógena y la complementariedad de bases para generar una duplicación in vitro. ¿Sí? Hay un par de diferencias con la duplicación dentro de la célula que ahora les voy a contar. Pero ¿cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, detectar secuencias de ADN, detectar material genético puntual, específico que vos querés, a partir de poca muestra, generar muchas copias y analizar si está presente este ADN de interés o lo está ausente. Por ejemplo, yo parto de una muestra de sangre de un paciente, quiero saber si está infectado por una bacteria o por un virus. Entonces se hace una estrategia para detectar una partecita puntual del ADN de una bacteria o del ADN de un virus. Entonces, si el paciente está infectado, va a tener presente el ADN de ese microorganismo. Vamos a generar a partir de poquita muestra de ADN que no es visible. O sea, yo con la muestra de sangre y ese ADN que tiene infectado, no lo puedo yo detectar, no lo puedo ver, digamos. Por eso yo quiero duplicarlo y generar millones y millones de copias para que la máquina lo sense, para que la máquina lo detecte. Entonces, si está infectado, va a dar positivo el resultado, porque está presente el material genético y se duplicó millones de veces. Si está ausente, si el paciente no tiene infección o está infectado muy poquito, tiene muy baja carga viral o bacteriana, o no está presente la infección, los primers que uno fabrica para ese material genético no se pegan a ningún lado, no ocurre esta reacción de duplicación y la técnica da negativa. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Vamos a ver un par de cosas. Va a haber ciclos de 3 pasos
que se van a repetir un montonazo, montonazo, montonazo de veces para generar esas millones de copias. Lo que estoy contando acá es la PCR común para ver si está o no está una secuencia de ADN puntual. Después vemos cómo se ve el ARN y vamos a ver cómo se mide la cantidad que hay de ese material genético. Primero, primer paso, paso 1, la desnaturalización. Igual que la replicación dentro de las células. ¿Se acuerdan que primero hay que separar la doble hélice de ADN? Lo hacía una enzima que es la helicasa, ¿no? In vivo en la célula, lo hace una enzima, esa separación de las dos hebras de ADN. Acá lo hacemos con temperatura alta. Sabemos que las biomoléculas, el ADN, proteínas, bla, bla, a muy altas temperaturas pierden su forma original, su forma 3D, se desnaturalizan. Entonces, cuando sometemos el ADN a 95 a 100 grados en una maquinita, la maquinita de la PCR, que se llama termociclador, cuando se pone el ADN a 95 o 100 grados, se separan las dos hebras, se rompen los puentes de hidrógeno. ¿Sí? Primer paso, fundamental ese. Segundo paso es pegar primers específicos que me van a decir lo que yo quiero copiar. Es decir, a mí acá no me interesa copiar todo el genoma. Por ejemplo, yo quiero ver si una persona tiene una mutación. No me interesa copiar todo su ADN. ¿Sí? Porque no les dije, pero en la replicación dentro de la célula se copia todo el ADN. Las secuencias que son genes, que no son genes, el ADN compacto, no compacto, todo el ADN, todo el genoma se duplica. Acá no me interesa copiar todo el ADN, ¿no? Me interesa una región puntual para ver si hay una mutación o si es para analizar el ADN de una bacteria o de un virus. Quiero analizar un segmento puntual que me dice este material genético es propio de este virus o propio de esta bacteria. Entonces quiero duplicar un segmento chiquitito de todo ese genoma, ¿sí? Bacteriano, viral o humano. Con lo cual, los investigadores, o bueno, hay kits comerciales, se fabrican un primer, un cebador sintético artificial, ¿sí? Que es complementario a una secuencia puntual del ADN que yo quiero analizar. Y se pega un par de primers, 2 primers. Y se van a pegar a un lugar puntual que me está delimitando la parte que yo quiero copiar. Aparte de tener la función de primer de aportar ese extremo 3' a ese grupo H para que la polimerasa pueda empezar a copiar, aparte de eso, me están flanqueando, me están delimitando qué pedacito de ADN yo quiero copiar para que no se copie todo. ¿Sí? Entonces, hay unos primers que acá otra diferencia con la replicación, aparte de esta desnaturalización, otra diferencia es que los primers son de ADN y no de ARN, como lo era dentro de la célula. ¿Por qué en la célula eran de ARN? Porque las polimerasas de ARN sí podían fabricar de nuevo, de cero, de la nada, una cadenita de ARN. Y las de ADN no. Bien. ¿Por qué hay que hacer un primer? Porque la polimerasa tiene ese requisito de que haya un extremo 3' libre. ¿Por qué acá el primer es de ADN y no de ARN in vitro, fuera de la célula? Porque el ARN es una molécula muy inestable que en un ambiente hostil o con mucha temperatura o el pH o bla, 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 se degradaría rápido y no se podría usar. Entonces se fabrica un primer de ADN que es más estable. ¿Y por qué se puede fabricar el primer acá de ADN y en la célula no? Porque acá no lo hacen enzimas naturalmente, sino que se hace de forma artificial sintética, por eso se puede hacer. Bueno, segundo paso, la renaturalización o la hibridación, que es unir ADN normal a un ADN sintético. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es bajar un poco la temperatura, entre 50 y 60 grados, se baja la temperatura y los primers de ADN van a pegarse por complementariedad, porque están hechos complementarios en bases, al molde. ¿Sí? Donde yo los diseñé para que se peguen puntualmente, a la secuencia puntual del molde. Si está presente el molde, los primers se pegan y empieza una reacción de copia, de duplicación. Si el molde no está presente porque el paciente no tiene una mutación o no está infectado, los primers no se van a pegar a nada y esta reacción no va a ocurrir y va a dar negativo. Bien, tercer paso ya es empezar la duplicación, no la elongación de la duplicación, que sería agregar como ingredientes los nucleótidos y las polimerasas. ¿Se acuerdan que el fundamento de la duplicación es que los nucleótidos vienen con trifosfatos? ¿Sí? Se van a romper la unión entre fosfatos, eso libera energía química y permite agregar nucleótidos con un solo fosfato a la hebra que están haciendo. ¿No? Esa hebra, esa liberación de energía química por romper los fosfatos, brinda la energía necesaria para que la polimerasa una este nucleótido nuevo a la cadena que están haciendo. Leyendo el molde de 3 a 5, va copiando una cadena hija de 5 a 3. Pegando, ¿no? a partir del extremo 3 o H, va pegando nucleótidos nuevos. ¿Sí? Bien.
catalizando esos enlaces fosfodiéster, esa unión entre azúcar y nucleótido y fosfato del nucleótido nuevo. Y las bases complementarias, ¿no? Ese es el fundamento de la técnica. Entonces, tercer paso, se agregan esos nucleótidos, los DNTPs, los desoxirribonucleótidos trifosfatados, y se agregan polimerasas de ADN. Estas polimerasas no son igual que las polimerasas humanas, son polimerasas termoresistentes que se la bancan a altas temperaturas, que resisten a altas temperaturas. Se llama Taq polimerasa y el nombre viene de que estas enzimas provienen de unos organismos, de unas bacterias que viven en ambientes de temperaturas extremas altas, en géiseres y aguas volcánicas, bacterias extremófilas. Entonces, lo que se hace ahora es poner la temperatura a una temperatura óptima para que la polimerasa se sienta cómoda para trabajar, que son más o menos 75 grados, 72 grados, bueno, va a variar, depende el largo de lo que queremos copiar. Pero bueno, se pone esa temperatura y las polimerasas empiezan a copiar leyendo el molde, van agregando nucleótidos complementarios, ¿sí? Alargando, polimerizando la hebra hija. Bien, ese ciclo de 3 pasos se repite un montonazo de veces. ¿Ven? Se desnaturaliza, se agregan primers y empieza la polimerización, la síntesis, la extensión del ADN. Como yo agrego un par de primers que se unen siempre a la misma zona, con cada ciclo de 3 pasos, al final se genera un ADN cada vez más corto, porque esto se copia de acá en adelante y lo de atrás no me interesa, y acá lo mismo. Entonces con cada ciclo se va a generar fragmentos cada vez más cortos, más cortos, más cortos, más cortos, hasta que se genere el fragmento del largo que yo quería, o lo que me estaban limitando los primers. Por ejemplo acá, esto se va a copiar hasta acá, y se genera un fragmentito del largo que yo buscaba, o la secuencia que yo buscaba, esa puntual. Todo lo demás no me interesa. Se puede copiar, no, pero no me interesa. Entonces, como los primers se pegan siempre en la misma zona, se generan fragmentos cada vez más cortos. Y cuando aparece el fragmento de interés, del largo que están flanqueando los primers, ese fragmentito se va a copiar millones y millones y millones y millones y millones de veces de forma exponencial. Entonces, como se copia y aumenta tanto en cantidad, la máquina lo va a detectar, lo va a censar y va a dar positivo el resultado. ¿Sí? Acá es lo mismo. ¿Cómo se ve el resultado al final? Bueno, se hace una electroforesis en gel. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? Toda esa muestra de ADN se va a volcar acá en un recipiente que tiene un gel, ¿sí? Como si fuera el alcohol en gel, un gel que si yo la veo al microscopio, ese gel es una red porosa hecha de azúcares, de glúcidos, y eso está conectado a una pila, ¿sí? Entonces, se suelta el ADN desde acá arriba, se llama sitio de siembra, donde se suelta el ADN con la pipeta, se prende la pila, ¿sí? Y el ADN busca migrar hacia el polo positivo de la pila, que está ahí acá abajo. ¿Por qué? Porque el ADN tiene carga negativa por los grupos fosfatos. Entonces, si el ADN es chiquitito, va a poder viajar, migrar mejor por esta red porosa y llegar más abajo en el gel. Si el ADN es más largo, más pesado, se va a trabar más por esta red porosa y se queda más arriba trabado. Con lo cual, esto es una forma de separar el ADN por tamaños, ¿sí? Entonces, el fundamento es la atracción de cargas. Y para poder visualizar el resultado y ver el ADN, se agrega una sustancia química que se llama intercalante, bromuro de tirio, no importa el nombre, pero es una sustancia intercalante de bases. Se mete entre las bases del ADN y cuando se estimula con cierta luz, ultravioleta o X, se emite fluorescencia, radiación y se puede ver. Emite señal y se puede ver. Y esta imagen se llama autorradiografía, ¿sí? O autorradiograma. Bueno, entonces acá, ¿qué veo? Muestras de ADN de pesos otras muestras de ADN conocidas de pesos conocidos para comparar lo que estoy analizando yo cuánto pesa. Esto se llama marcadores de peso molecular. Para muestras de ADN de otras muestras de ADN conocidas de pesos conocidos para comparar lo que estoy analizando yo cuánto pesa. Esto se llama marcadores de peso molecular. En cada columnita, que en la jerga se llama calle, estoy tirando muestras diferentes, por ejemplo, de 4 pacientes distintos. Cuando hay una banda, quiere decir que ese pedacito que yo estaba buscando de ADN del paciente o de bacteria o de virus está presente en la muestra que yo agarré, de sangre, lo que fuera. ¿Por qué? Porque si está presente, se pegan los primers, se generan millones de copias, entonces como hay mucho, mucho, mucho ADN, es visible. Hay una banda, está presente la secuencia, el resultado es positivo. Si no está presente esa secuencia o hay muy poquita, por más que yo haga muchos ciclos, no va a alcanzar para hacer muchas, muchas copias, o capaz si no está presente directamente la reacción no ocurre, entonces da negativo y no hay ninguna banda porque no está presente la secuencia o hay muy poca que es un falso negativo.
Así que esta técnica de la PCR común, que se llama PCR punto final o tiempo final, la PCR convencional, es una técnica cualitativa para medir solamente presencia o ausencia de ADN. Si está o no está, un pedacito puntual. Si yo estoy acá buscando infección por bacteria, yo digo que estos 3 pacientes están infectados o dio positivo y este dio negativo. De bacteria, de virus, de lo que fuera. Bien, ¿cómo hago yo para medir cantidad de ese ADN? Bueno, tendré que hacer una PCR cuantitativa, o qPCR en inglés, ¿sí? O PCR en tiempo real. ¿Qué es lo que se hace? Acá lo que se hace es que en vez de hacer todos los ciclos, ¿no? Hacer muchos ciclos para generar un montón de copias y recién al final visualizar resultados, con cada ciclo de 3 pasos automáticamente se van agregando moléculas fluorescentes que se pegan a los productos de la reacción y florecen, básicamente. Entonces, con cada ciclo de 3 pasos, ¿se acuerdan que se separa el ADN, se pegan primers y se polimeriza? Al final de cada ciclo de 3 pasos, se pegan moléculas fluorescentes a los productos. Y así, con cada ciclo, yo voy viendo cómo va creciendo en tiempo real la cantidad de copias. ¿Sí? Entonces, estas curvas son de muestras diferentes, de por ejemplo 5 personas diferentes, por ejemplo. Entonces, la curva que levanta primero es la persona que más material genético tiene del que quiero analizar yo. ¿Qué es esto de que levanta? Acá yo estoy midiendo fluorescencia, cantidad de fluorescencia que hay, o sea, por cantidad de copias del ADN que hay cada vez más fluorescencia, y la cantidad de ciclos que yo tardo. Si yo en pocos ciclos, o en menos cantidad de ciclos, la curva levanta, y levanta quiere decir que apareció ese pedacito de interés cortito que yo quería, que estaba limitando con primers, cuando aparece, empieza a copiarse millones de veces. Bueno, y ahí empieza a aumentar la curva. Si yo con pocos ciclos, yo tardo poco tiempo, digamos, en que aparezca ese fragmento de interés y se copie millones de veces, quiere decir que yo la muestra que tenía, no sé, de sangre, de saliva, la muestra en la cual yo partí, ya había mucho material genético. Por eso tardé poco tiempo en que el resultado me dé positivo, en que aparezca ese segmento de interés. ¿Sí? Entonces, a menor cantidad de ciclos que la curva levanta, quiere decir que el resultado dio positivo rápido, que el paciente tiene mucha carga bacteriana, carga viral o lo que fuera. Y a medida que el tiempo pasa y pasan más ciclos y tardamos más tiempo en que la curva levante y que me dé positivo el resultado, quiere decir que yo partí de una muestra con poco molde para hacer la reacción, con poco material genético. Por ejemplo, esta última curvita es el paciente que menos bacteria o virus tiene en el cuerpo, depende de lo que estés midiendo. ¿Por qué? Porque si yo tardo mucho tiempo en que el resultado me dé positivo, tardo muchos ciclos, quiere decir que yo partí en su muestra de poco material genético. Entonces tardo más en generar muchas copias como para que la máquina lo detecte como que hay algo y me dé positivo. Entonces, mientras más tiempo tardo, bueno, menos cantidad de material genético hay, quiere decir. Entonces, este es el paciente que más cantidad de material genético tiene, propio o de ADN o de virus, lo que estés midiendo. Este tiene un poquito menos, este un poco menos, este menos, y este es el que menos tiene. Si te piden marcar la persona, por ejemplo, quiero medir una infección por un virus de ADN, que es el que más y menos tiene, el que más y menos carga viral tiene, el que más es la primera curva y el que menos es la última curva. Entonces es una técnica para medir cantidad de ADN, esta para ver presencia o ausencia solamente en la PCR común. ¿Qué pasa si yo parto, lo último yo los dejo tranca, qué pasa si yo parto de un molde de ARN? Por ejemplo, de ARN mensajeros de las células, quiero ver cuántos ARN mensajeros hay como para ver cuánto se está expresando un gen, cuánto se está transcribiendo un gen. O si yo parto de un molde de ARN porque estoy midiendo a un virus que tiene ARN. Hay virus que tienen ADN naturalmente y virus que su material genético es de ARN, no tienen ADN. Por ejemplo, el virus del VIH, el virus de COVID-19, el SARS-CoV-2, el virus de la gripe, un montón más. Entonces, ¿qué se hace si yo parto de un molde de ARN? Porque como les conté, los ARN son inestables y las temperaturas que usamos en la PCR se degradarían. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un paso previo de transcripción inversa o retrotranscripción, como les conté con la telomerasa, ¿sí? Parecido. Se hace un paso previo donde, a partir de este molde de ARN, vamos a generar una copia de ADN, o un ADN complementario, ¿sí? Entonces, primero hay un paso de transcripción inversa. Y este molde de ADN, ahora sí lo puedo copiar y copiar y copiar millones de veces con la polimerasa, con la PCR común, digamos. Lo puedo amplificar con esos ciclos de separar por temperatura, poner primers, poner la polimerasa, ¿sí?
Entonces, ahora que tengo un ADN que sí es estable, se puede copiar y hacer o una PCR común para ver si está o no está presente el material genético, o hacer una cuantitativa y medir cantidad. Estoy haciéndolo con ADN, pero recordemos que originalmente era un ARN que lo transformamos o que hicimos una copia de ADN para poder medirlo. Entonces, por más que yo esté usando ADN, el resultado final me va a reflejar si había o no había ARN en la muestra de células o cuánta cantidad había. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace en la PCR para el hisopado de COVID? Se hace una PCR de estas. Entonces, si yo lo que estoy haciendo es, lo que tienen que preguntarse ustedes primero es, ¿estoy partiendo de un molde de ADN o de ARN? Y después, ¿quiero medir cantidad de copias o si está o no está nomás? La presencia o ausencia. Bueno, si yo quiero medir si está o no está un ADN, presente o ausente, hago una PCR común, PCR punto final, convencional. Y para cantidad, la qPCR. Si yo estoy partiendo un molde de ARN y quiero ver presencia o ausencia de un ARN mensajero o del ARN de un virus, hago una RT-PCR, una PCR con un paso previo de retrotranscripción. Y si querés medir cantidad de copias de ese ARN mensajero o ARN de un virus, para ver cuánto virus tenés en el cuerpo, cuánto ARN del virus tenés en un cuerpo, a una RT-qPCR, una PCR cuantitativa con el paso previo de retrotranscripción. Entonces, esto sería lo que se usa para ver si está o no está, o en qué cantidad, un ADN o un ARN. ¿Sí? Así que bueno, eso es lo que tienen que saber hasta acá del tema más o menos. Puede que se tome más o menos el tema, ¿sí? No es muy tomado en finales, por lo menos no desarrollar hasta ahora. No sé en un oral si lo podrán tomar, a veces sí. O en rondines, perdón, rondines no. Sí, en rondines digo, con imágenes pueden tomar de electroforesis o de estos gráficos de qPCR, como para que tengan que analizar las muestras, ¿no? Eso es lo importante que vamos a ir practicando en las clases de simulacro. Pero bueno, está bueno que sepan esto, que sepan bien la diferencia entre la PCR y la replicación normal, todas las diferencias que les conté. Por las dudas, bueno, sepan mecanismo de reparación del ADN. Me parece que es más importante relación con el ciclo celular, que eso sí se ha tomado también en desarrollo. Y no saber tanto quizás o muy por arriba la replicación normal. Entiéndanla para entender diferencias con PCR y eso, pero bueno, sépanse bien reparación por lo menos del ADN. Y después análisis de fotos, de técnicas, de PCR, lo vamos a ir viendo también en las clases de simulacro, ¿no? Así que bueno, espero que les haya servido, gustado, que se entienda. Cualquier duda hoy me mandan y lo vamos charlando, ¿sí? Gracias por ver la clase.